Cuando la noticia de la detención de Maduro estalló en los titulares, el mundo reaccionó como siempre reacciona, discutiendo legalidad, soberanía, ideología y moral. Las redes sociales se dividieron, los comentaristas gritaron, los análisis superficiales se multiplicaron, pero casi nadie se detuvo a hacerse la pregunta correcta. ¿Y si esto no fuera, de hecho, una historia sobre Maduro? ¿Y si Venezuela fuera solo el escenario? ¿Y si lo que acaba de suceder fuera la señal de algo mucho más grande, moviéndose detrás de la economía global? Porque el poder real no se manifiesta en discursos, se manifiesta en logística, energía y control invisible. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que lo que ocurrió no fue un acto aislado, fue la activación de un mecanismo que existe desde hace décadas. Da un paso atrás, porque lo que acaba de pasar está siendo interpretado de forma incorrecta por casi todo el mundo que sigue los titulares en tiempo real. Esto no es una historia sobre Venezuela, tampoco es realmente una historia sobre Maduro. Él es solo el rostro visible de algo mucho mayor, algo que transforma el poder en drama personal y facilita juicios morales simples. La geopolítica real no se mueve por personajes, se mueve por infraestructura, logística y apalancamiento. Lo que el mundo vio recientemente con la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos bajo autorización directa del presidente Trump no fue una decisión emocional ni un gesto simbólico para la audiencia. Fue la activación de un mecanismo de presión que existe desde hace décadas, silenciosamente incrustado detrás de la economía global, como una válvula que casi nadie percibe hasta el momento en que se gira. Esa válvula es el petróleo. Y cuando las personas leen titulares que hablan de secuestro, legalidad o soberanía, caen exactamente en la trampa de la superficie. El punto nunca fue el debate sobre palabras o encuadres jurídicos. El punto es lo que este evento representa dentro del sistema nervioso del mercado. Confirma que Estados Unidos está dispuesto a elevar el nivel de control operacional en el espacio venezolano de una manera que hace que el flujo de energía parezca condicional. No condicional a contratos, no condicional a negociaciones diplomáticas, sino condicional a la discrecionalidad estadounidense. Y en el momento en que la energía empieza a parecer condicional, deja de comportarse como una mercancía neutra y comienza a comportarse como un arma. Aquí está el encuadre que realmente importa. En el sistema moderno, el poder no es solo la capacidad de producir recursos. El poder es decidir si otras personas pueden acceder a esos recursos de forma confiable, transportarlos, asegurarlos, financiarlos e integrarlos en planificaciones de largo plazo, sin pagar un precio político por ello. Esa es la diferencia entre fuerza bruta y control estructural. Cuando Washington detuvo a Maduro y al mismo tiempo estrechó el cerco alrededor de las aguas venezolanas, no solo estaba reforzando sanciones o apuntando a un régimen específico, estaba presionando una arteria estratégica. El petróleo nunca es algo local, porque el petróleo nunca es solo combustible. El petróleo es agenda, es logística, es configuración de refinerías, es seguro, es crédito, es la suposición silenciosa de que una carga va a salir de un punto y llegar a otro sin que alguien apague la luz a mitad de camino. En el instante en que esa suposición se tambalea, el impacto no se limita a las fronteras del país presionado. Se esparce por las cadenas de suministro, por los mercados financieros y por los alineamientos geopolíticos. Todo el sistema moderno está construido sobre la previsibilidad.
Cuando la previsibilidad desaparece, no es necesario disparar un misil. El propio mercado hace el trabajo. Por eso, la narrativa pública casi siempre se queda en la superficie. Corrupción, cárteles, estabilidad de Totem régimen, derechos humanos, ideología. Todo eso puede existir, pero no es el mecanismo central. El mecanismo real son los puntos de estrangulamiento. Siempre que Estados Unidos busca apalancamiento sin declarar una guerra abierta, no empieza con tanques, empieza con la arquitectura invisible del comercio, rutas marítimas, verificaciones de cumplimiento, acceso a puertos, escrutinio documental, fricción bancaria y, sobre todo, el mercado de seguros, porque en el momento en que las aseguradoras dudan, todo lo que viene después se vuelve caro o simplemente inviable. Cuando las aseguradoras perciben cualquier aumento de riesgo, no esperan confirmación. Se retraen, las primas suben, las coberturas desaparecen y de repente, un barco que antes era un activo comercial se convierte en un pasivo financiero. Sin seguro no existe transporte, y cuando el transporte empieza a parecer incierto, todo el resto de la cadena entra en modo defensivo casi automáticamente. Las empresas navieras no necesitan una segunda advertencia para actuar. Redirigen rutas, retrasan embarques, evitan zonas consideradas sensibles. Los traders retroceden antes de que el problema se materialice. Los contratos se pausan, se renegocian o simplemente se abandonan. El mercado no espera a que el daño ocurra. Valora el miedo de antemano. El tiempo se convierte en costo. Y en el mercado del petróleo, el tiempo nunca es un detalle. Un gran buque petrolero no pierde solo unos dólares cuando queda detenido. Quema dinero a una escala que convierte cualquier quizás en un definitivamente muy rápido. Así funciona la guerra económica moderna. Silenciosa, procesual y casi siempre negable. No necesitas bloquear todos los barcos. Basta con inyectar suficiente incertidumbre para que participar deje de tener sentido. Por eso este episodio nunca fue pensado para quedar contenido en Venezuela. Venezuela es la palanca, no el objetivo final. El objetivo real es el país que transformó el 1900 petróleo venezolano en un insumo estratégico de forma discreta, constante y con descuento durante años. El objetivo es el motor industrial que trata la energía barata como oxígeno. Ese objetivo es China. Durante mucho tiempo, Venezuela funcionó como proveedora con descuento para refinerías chinas, parte central de una estrategia mayor de seguridad energética. Para una potencia manufacturera, la energía no es solo un insumo, es seguridad nacional. Cuando un flujo puede ser interrumpido por fuerza externa, el riesgo deja de ser comercial y pasa a ser soberano. Por eso, un movimiento que parece regional para el observador distraído es leído como un mensaje global en Pekín. El mensaje no es «Maduro está en problemas». El mensaje real es «Tu cadena de suministro es alcanzable». Se trata de una demostración de alcance, una prueba práctica de que el comercio físico aún atraviesa corredores donde la influencia estadounidense no es teórica, sino operacional. Esa es la verdad incómoda que muchos evitan enfrentar. La economía global no está gobernada solo por mercados libres. Está gobernada por quien puede crear fricción exactamente en los puntos donde el mercado depende de permiso. Navegación es permiso, seguro es permiso, acceso a puertos es permiso, cumplimiento bancario es permiso. Si controlas esos filtros, conviertes el flujo de energía en un botón que puedes girar. La eficacia de usar el petróleo venezolano como instrumento de presión reside en el hecho de que arma tanto la psicología como la logística. El objetivo
no es necesariamente interceptar cargamentos. El objetivo es hacer que todos se comporten como si la interceptación siempre fuera posible. Eso cambia completamente los incentivos. Los barcos evitan la región antes de ser detenidos. Los contratos se cancelan antes de que se discutan penalidades. El resultado es autorreforzante. El sistema empieza a negarse a participar por sí mismo. Venezuela siente el dolor, primero, porque cuando las exportaciones se traban, los inventarios se llenan. Cuando los inventarios se llenan, la producción debe desacelerarse. El petróleo no puede acumularse indefinidamente, especialmente en un sistema ya desgastado por años de subinversión y deterioro. Pero la capa más profunda no está solo dentro de Venezuela. Está en la onda de choque que se propaga hacia afuera. Cada barril que no sale de un puerto venezolano es un barril que no llega a una refinería que planificó su operación en torno a él. Aquí es donde la historia deja de ser política y pasa a ser puro apalancamiento. Las refinerías chinas no son compradoras ocasionales, son planificadoras. Sus operaciones están diseñadas en torno a flujos previsibles, descuentos de largo plazo y márgenes cuidadosamente calculados. Las instalaciones se configuran para tipos específicos de crudo. Los contratos asumen que la logística va a funcionar. El petróleo venezolano tenía sentido estratégico bajo una condición simple, que siguiera moviéndose. En el momento en que el desplazamiento se ve amenazado, el petróleo deja de ser barato y pasa a ser frágil. Y los insumos frágiles son peligrosos para una economía que depende de flujo continuo. Por eso este episodio no es solo un titular más, marca un umbral. Desde el instante en que un Estado percibe que sus líneas físicas de suministro pueden ser estranguladas indirectamente, sin declaraciones formales de guerra, la lógica estratégica cambia. La reacción deja de ser indignación diplomática y pasa a ser estructural. Ya no se trata de protestar, se trata de buscar asimetría. Porque si no puedes responder barco por barco sin escalar hacia un conflicto que no deseas, buscas un campo de batalla donde los costos puedan imponerse más rápido, con menos riesgo y menor visibilidad. Ese campo no es el mar, es el sistema que financia el mar. Es moneda, es flujo de capital, es confianza. Y es exactamente por eso que este episodio parece más grande de lo que debería. Las personas sienten que algo se desplazó. Lo que aún no logran nombrar es que el desplazamiento no trata sobre la soberanía venezolana, sino sobre un mecanismo global de control que quedó expuesto. Al mismo tiempo, este episodio revela otro punto crítico. Proyectar poder cuesta caro. Cada capa adicional de fiscalización, cada presencia extendida, cada escalada que transforma una región en una zona de riesgo percibido, genera costos reales. Alguien paga por patrullas, inspecciones y toda la maquinaria de aplicación. Esos costos terminan apareciendo en presupuestos, déficits y al final en la credibilidad de la moneda que sostiene el imperio. Esta es la atención central que empieza a hacerse visible ahora. Estados Unidos aún posee un alcance incomparable sobre las rutas marítimas y sobre el ecosistema de cumplimiento que gobierna el comercio global. Pero cuanto más ese alcance se usa de forma agresiva como instrumento de presión, más obliga a las grandes contrapartes a adaptarse y más expone los costos ocultos de mantener la dominancia. Esto no tiene que ver con gustar o no de Maduro, ni con apoyar o condenar sanciones. Se trata de apalancamiento. Se trata de la transformación de la logística energética en un instrumento de presión que cruza océanos y remodela comportamientos en salas de directorio,
ministerios y mesas de operación a miles de kilómetros de distancia. La narrativa de la detención es el ruido visible. Debajo de ella existe un mensaje silencioso y mucho más importante. Estados Unidos aún puede transformar una mercancía física en un arma económica global, controlando las condiciones bajo las cuales esa mercancía se mueve. Cuando ese mensaje llega a Pekín, la respuesta no es ruidosa, es calculada, es financiera. Apunta exactamente al único dominio donde barcos, patrullas y detenciones no ofrecen protección alguna. Mercados, balances, confianza de largo plazo. Ese es el verdadero campo de batalla que empieza a formarse. Lo que vino después de la detención no fue caos, fue algo mucho más revelador. El sistema reaccionó exactamente como fue diseñado para reaccionar cuando se inyecta incertidumbre en la cima. En el momento en que Washington señaló que el liderazgo venezolano y su jurisdicción estaban directamente expuestos a la aplicación del poder estadounidense, los mecanismos de la logística energética global entraron en acción por sí solos. El petróleo no se mueve solo porque existe en el subsuelo o porque alguien quiera comprarlo. Se mueve porque una cadena compleja de actores privados acuerda de forma implícita que el riesgo es manejable. Cuando ese acuerdo se rompe, el sistema empieza a trabarse. Las aseguradoras aceptan cubrir viajes. Los puertos garantizan acceso. Los bancos procesan pagos. Las empresas navieras asumen que los cronogramas son lo suficientemente previsibles como para justificar activos que cuestan decenas de miles de dólares por día solo para flotar. Basta con eliminar una de esas garantías para que el sistema empiece a atascarse. Elimina varias y se paraliza casi de la noche a la mañana. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando las aguas venezolanas pasaron a percibirse como una zona de escrutinio y no más como comercio rutinario. Washington no necesitó anunciar un bloqueo formal. No necesitó detener todos los barcos. Bastó con hacer que la participación pareciera condicional. Las aseguradoras fueron el primer punto de presión. Cuando la probabilidad de inspecciones, incautaciones o complicaciones legales aumenta, las primas se disparan o la cobertura simplemente desaparece. Y eso por sí solo vuelve inviables cargas enteras. Un petrolero sin seguro no es un activo, es un riesgo inaceptable. Las empresas navieras, entonces, recalculan rutas. Un solo día de retraso para un gran buque puede representar pérdidas de decenas de miles de dólares. Multiplica eso por inspecciones, desvíos, espera ociosa y cancelaciones de último momento. Y la ecuación deja de cerrar rápidamente. Los traders reaccionan antes de que el daño sea visible. Los contratos se pausan, se renegocian o se abandonan. El mercado no espera confirmación. Valora el riesgo de forma anticipada. Eso es lo que hace que esta forma de presión sea tan eficaz. Se autoimpone. Los barcos se alejan antes de ser detenidos. Lo que se reveló a lo largo de este proceso no fue un evento aislado ni una escalada puntual. Fue la exposición de un engranaje que siempre estuvo allí, operando silenciosamente detrás del discurso público. La detención de Maduro, el cerco sobre el petróleo venezolano y el impacto indirecto sobre China no crearon una nueva disputa. Hicieron visible una disputa que ya estaba en marcha desde hacía años. La energía fue solo el detonante. El conflicto real ocurre a nivel de la arquitectura del sistema. Cuando las cadenas físicas de suministro empiezan a percibirse como vulnerables a la voluntad de un actor dominante, la reacción natural no es el enfrentamiento directo, sino la adaptación estructural.
Y esa adaptación no ocurre en el mar ni en los titulares. Ocurre en los balances, en las decisiones de reserva, en las elecciones de moneda y en la forma en que el capital decide dónde refugiarse. Estados Unidos demostró que aún posee un poder operacional inmenso sobre los flujos físicos globales, pero también dejó claro que ejercer ese poder tiene costos crecientes. Cada capa adicional de control exige financiamiento. Cada financiamiento amplía déficits. Cada déficit presiona la credibilidad de la moneda que sostiene todo el sistema. Este es el paradoja central. Cuanta más fuerza se usa para mantener el orden, más visible se vuelve la fragilidad detrás de esa fuerza. La respuesta china no es ruidosa, porque no necesita serlo. Se construye en el tiempo. Pequeños cambios de incentivos, señales graduales al mercado, ajustes discretos, que sumados debilitan la exclusividad del sistema actual sin intentar derribarlo de una vez. No se trata de sustituir el dólar mañana, sino de reducir la dependencia de él a lo largo del tiempo. No se trata de romper, sino de corroer. Este es el tipo de transformación que no aparece de inmediato en los gráficos diarios, pero redefine el juego a largo plazo. Cuando la confianza empieza a fragmentarse, aunque sea lentamente, el poder deja de ser absoluto y pasa a ser negociado. Y en un sistema financiero global, negociar siempre es sinónimo de pérdida de control total. El error fue imaginar que la presión se detendría en Venezuela. No lo hará, porque una vez que un gran actor percibe que sus insumos vitales pueden ser condicionados sin una guerra declarada, responde en el único dominio donde esa presión no alcanza directamente: el dominio financiero. Lo que comenzó como una acción regional ya se transformó en un reposicionamiento sistémico. Y por Moncintosh eso, entender esta dinámica importa, no para tomar partido moral, sino para ver el tablero real. Energía, logística, moneda y confianza no son piezas separadas, son partes del mismo mecanismo. Cuando una se mueve, todas las demás responden. Y ahora la pregunta incómoda es para ti. ¿Sigues mirando solo el ruido de la superficie? ¿O estás dispuesto a ver el engranaje que decide quién avanza y quién se queda sin aire? Porque el verdadero poder no grita, opera en silencio, hasta que ya es demasiado tarde. Si este análisis te incomodó, te hizo pensar o te obligó a cuestionar lo que das por sentado, entonces no lo guardes solo para ti. Suscríbete, dale like y compártelo. Las ideas peligrosas no son las que se dicen, son las que se entienden demasiado tarde. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.